Así escuchábamos entonces, ¿no? Yo doy los buenos días también porque estaba Cecilia Genaro hasta recién y ahora, bueno, estoy yo, Analía Calfulaf, aquí en los controles y no estoy sola, estoy con Ariel Garis, que ya está preparándose para comenzar. Un momentito que ponemos a grabar la nota, Ariel, y te dejamos saludar. ¿Cómo no? Ahora sí, Ariel, bienvenido aquí a la FMB 98.3, que te recordamos que tiene repetidora en Pozo del Molle ahora, la 96.7. Hola, buen día, Analía. Buen día, Analía, buen día a todos los que los escuchan, los que nos ven aquí en el Molle. Entonces, eso, nos escuchan y nos ven, vos bien lo estás diciendo, Ariel. Es. Gracias a las redes nos escuchan y también nos ven. Bueno. Tenemos entonces un tema que has pensado muy bien para hoy, Ariel, que está enganchado con... La semana pasada hablamos de historia del capitalismo, tocamos así de algún modo de soslayo el 12 de octubre por el respeto hacia la diversidad cultural, que antes era, bueno, Día de la Raza, por suerte no lo es más. Y bueno, y vos dijiste, vamos a meter un poco de literatura aquí. Bueno, en este tema. Sí. Así es, lo enganchamos con el tema de la semana pasada, con el 12 de octubre, el descubrimiento de América, bueno, descubrimiento entre comillas, descubrimiento por parte de Europa, cuando América, habíamos dicho, entra en el libro de la historia, y la historia con mayúsculas, ¿no es cierto? Cuando Europa deja de ser provinciana, diría Hegel, ¿no es cierto?, y se transforma en universal, porque Europa tenía al menos esa tendencia o esa vocación, ¿no?, a la universalización. Le ayudaba la cultura europea, la civilización europea, y también unida a la idea del cristianismo. El cristianismo, como el Islam, son dos religiones que tienen en su base dogmática la evangelización, la universalización, es decir, la militancia sobre la fe, sobre la religión. Hay un deber, una misión de llevarla, de universalizar el mensaje. Por lo tanto, entre cultura y religión, Europa encontró el argumento necesario para llevar su modo de vida, su civilización al resto del mundo. Y eso es lo que ocurrió con América. Bien, ahí está. Vos decís entonces... Eso fue así, ¿no es cierto?, en síntesis, lo que habíamos hablado la semana pasada, parte de ello. También hay que tener en cuenta otros casos, otros sucesos o acontecimientos históricos, como la caída de Constantinopla, ¿no es cierto?, en manos de los turcos otomanos en 1453, se cortaron las rutas de acceso a Oriente. El comercio era muy importante, la ruta de las especias, para la conservación de los alimentos, la ruta de la seda. Entonces Europa necesitaba otra vía para llegar a Asia, y bueno, se toparon con un amplio continente, que es América. También cabe recordar que en la península ibérica los reyes católicos, Isabel y Fernando, lograron la reconquista, lograron expulsar a los moros del sur, sobre todo de Andalucía, de España, y entonces unificaron a los distintos reinos de España. También expulsaron a los judíos, entonces lograron una unidad política y religiosa en la península. También esto motivó la expedición que tanto Isabel como Fernando financiaron para que Colón, ¿no es cierto?, lograra esa ruta alternativa a Oriente. Bien, bueno, vos decís que está entonces esta iniciativa de la universalización, de la imposición de una cultura o de llevar una cultura al resto del mundo, pero también hay objetivos económicos, hablando de capitalismo, no lo podemos negar, ¿no? Totalmente, pero también hay un reduccionismo que hace el marxismo cuando analiza... el marxismo lo reduce a... reduce a eso, al factor económico productivo, cosa que es un error, cosa que lo notaron ya varios, incluso varios intelectuales del campo marxista, como Gramsci, y por ejemplo en Hispanoamérica, vamos a decir, en Sudamérica, José Carlos Mariátegui, el peruano, ¿no es cierto?
que es un intelectual fundamental para conocer el desarrollo tanto de la evolución política y económica de Sudamérica. Y también para orientar hacia la izquierda, ¿no es cierto?, que deje de ser ortodoxa, ¿no es cierto?, y se sitúe. ¿Dónde está? Porque nuestros países no fueron analizados por Marx, entonces no se puede aplicar una interpretación marxista ortodoxa, ¿no? Claro. Hay que traducirla a nuestra realidad. No. Esa es la gran novedad de Mariátegui, el ensayista peruano. Claro, que es interesante esto de que aparezcan todas las visiones, digamos, una amplitud de visiones, pero no podemos negar tampoco la interpretación que hace el marxismo del interés económico, ¿verdad? En lo que había aquí en esta, de hecho, lo de llevarse el oro y demás, me parece que no se puede negar, pero hubo otros factores culturales, religiosos. Claro, también intervinieron. Está en la carta del descubrimiento de Cristóbal Colón, que lo podemos dejar para otra oportunidad, o si querés. Está todo esto. Cuando él escribe la carta a la corona, él dice qué cosas le interesan o qué cosas descubrió que son importantes. Fíjate vos que la relación entre la corona española y Colón terminó muy mal. Terminó mal. Un dato interesante. Terminó mal. Incluso la relación de la corona española, no solo de los reyes católicos, sino también de sus sucesores, Carlos I de España o Carlos V de Alemania, ¿no? Y también de Felipe II. La relación de la corona con los conquistadores no siempre fue buena. Incluso a muchos de ellos, por ejemplo, no recuerdo ahora el año preciso, pero el hermano de Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, fue ejecutado. Tenía encomiendas y fue ejecutado en Alía por el maltrato que le daba a los indios. Claro, mira vos. Entonces, y esos casos como esos hubo muchísimos. Recordemos que en su testamento, antes de morir, Isabel, ¿no es cierto?, algo que confesó, hizo una confesión pública sobre el trato dado a los naturales de las Indias, si el trato fue justo o no, pidió que se los trate con clemencia, que se los trate como a seres humanos, y también tras la muerte de Isabel, la sobrevivió algunos años Fernando. Fernando dictó las leyes de Burgos, ¿no es cierto?, que regulaban, ¿no es cierto?, las encomiendas. Las encomiendas eran grupos de nativos originales, que se les daban, encomendados, valga la redundancia, a un español a su cuidado para que los evangelizara, los atendiera, les proporcionara el alimento, la vivienda, a cambio de un trabajo, ¿no es cierto?, a cambio del trabajo. Bien. Las leyes de Burgos trataron de regularizar un tanto esas situaciones que sí se daban para el abuso y el maltrato. Es decir, siempre existió por parte de la corona española, hay que reconocerlo, una conciencia acerca de cuál era el trato. Recordemos que la corona española siempre se caracterizó por su profundo celo católico, ¿no? Entonces había una... digámoslo así, había una tensión, ¿no es cierto?, entre los intereses económicos y políticos que no se pueden desconocer, y por el otro lado, desde el punto de vista espiritual también eso traumaba bastante a la corona española sobre cuál iba a ser, si el trato a los indios estaba o no dentro del plan divino, podemos decirlo, porque existía mucha culpa. Recordemos que la mentalidad de la corona española era una mentalidad medieval, por lo tanto se estaba jugando en esta vida terrenal la vida futura. Eso también hay que reconocerlo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el proceso, porque muchas interpretaciones no lo hacen. Entonces, desde el punto de vista de la mentalidad de la corona española era profundamente católica. España tenía una profunda relación con Roma. Católicos, exactamente, sí. Y también sus descendientes, los Austrias. Recordemos también el siglo XVI es el siglo de la Reforma Protestante, se rompe la unidad religiosa europea, y España sigue siendo una potencia fiel católica. Entonces, en esa mentalidad medieval que aún se conservaba, todavía ya no se puede hablar de edad moderna. Lo que vos hacías
en este mundo, en la Tierra, ¿no es cierto?, se jugaba tu destino futuro. Sí, sí, porque estábamos digamos, tu destino paso, metafísico. Claro, en ¿no? esta concepción estábamos de paso. Estábamos de paso. Por lo tanto, ante la conquista española se jugaban muchos intereses. Claro, los políticos, los económicos y también los espirituales. Había había un examen de conciencia acerca de qué se estaba haciendo. Y bueno, allí intervinieron, sobre todo bajo el reinado de Carlos I de España, o Carlos V de Alemania, habían intervenido Ginés de Sepúlveda, un sacerdote, creo que era dominico, y también Francisco de Vitoria. Había dos concepciones. Sepúlveda, ¿no es cierto?, volviendo a las fuentes aristotélicas, la Edad Media dominó siempre la visión aristotélica tomista del mundo. Volviendo a Aristóteles, sostenía esta idea que vos mencionabas al principio, que Europa se arroja sobre sí, porque es una civilización civilizada, entonces se arroja sobre sí el derecho de civilizar a los demás, sin importar el trato o la conducta, porque la misión última es llevar la civilización, el ser europeo, que es una misión llevarlo hacia los países bárbaros. Civilización barbarie. Bueno, y por el otro lado, Francisco de Vitoria, ¿no es cierto?, empezó a analizar sobre el tema sobre si los indios, los aborígenes de América, eran seres humanos o no. Entonces hubo profundos debates. A nosotros ahora con nuestra mentalidad vamos a decir qué barbaridad, estos hombres en la Universidad de Salamanca debatían sobre si los indios eran seres humanos o no. Bueno, debatieron, cosa que es muy importante en el contexto histórico. No dijeron directamente son animales, sino que hubo un debate. Claro, un debate. Bueno, también esto parecería muy duro decirlo, porque nosotros nos acostumbramos a lo políticamente correcto y tendemos a juzgar al pasado con la mentalidad del presente, pero hubo un debate, no se dijo directamente son animales, son bestias. Sí, inclusive salió en su defensa en algún momento Fray Bartolomé de las Casas. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas analía justamente, el obispo de Chiapas, era encomendero. Claro. Después renunció a las encomiendas y también había escrito bastante sobre el trato de los españoles a los aborígenes y sí, él a partir de esas denuncias se elaboró la leyenda negra. Cuando los ingleses, los holandeses, que eran los enemigos de la corona española, leyeron las denuncias de Fray Bartolomé de las Casas, las exageraron, con ilustraciones, por ejemplo. Claro, se agarraron de ahí para, digamos, continuar con sus intereses. Nosotros lo hubiéramos hecho mejor, tal vez, ¿no? Nosotros lo haríamos mejor. Fíjate vos que no seríamos tan brutales. Fíjate vos que España, cuando conquista América, genera el mestizaje, cosa que, por ejemplo, Inglaterra y Francia jamás hicieron. Claro, no se mezclan. No. Pero ellos, claro, generan la leyenda negra, está bien alimentada por Inglaterra y Holanda, como exactamente, decís vos, exageraron la intervención de la Inquisición. Todo eso se exageró bastante porque Inglaterra y Holanda eran los enemigos de España. Inglaterra era la enemiga militar de España y por los mares, ¿no es cierto? Y Holanda era la potencia económica emergente. Holanda tenía los bancos que financiaban a las distintas coronas. Sí, pero claro. Pero bueno, para contrarrestar esta leyenda negra está la leyenda dorada, ¿no? Que la propicia España y la Iglesia y demás. Y hay también una leyenda, los españoles le llaman leyenda rosa. Bueno, hasta rosa. La leyenda negra tampoco no se puede hablar de una leyenda rosa. Pero, digamos, fue un proceso largo, muy largo, y en donde que está matizado por personajes que fueron nefastos y otros personajes no tanto. Y hay también, por ejemplo, los mexicanos tienen un problema con Hernán Cortés. Por ejemplo, los mexicanos dicen a Tenochtitlan, la capital del Imperio Azteca, no la conquista Cortés, la conquistan los indios, los enemigos de los aztecas, que estaban hartos del trato que los aztecas, que los aztecas le daban a todas las otras tribus que estaban allí. ¿Por qué Pizarro pudo conquistar el Perú? Porque primero había una guerra civil, dejó que los incas se masacraran entre sí, y una vez que estaban debilitados entró. Los esperó en la costa, ¿no es cierto? Y esas muertes después se les atribuyeron a Pizarro, pero en realidad habían sido producto de una guerra civil.
por la descendencia del Inca, del soberano. Entonces, todo es bastante discutible. Y seguro, la historia hay que mirarla con diferentes lentes. Fíjate vos que España en su imperio americano fundó 25 universidades. Inglaterra, en las colonias de Norteamérica, no fundó ni una. Claro. Ni un colegio secundario. Diferentes fundó. Modalidades de conquista, ¿no? Entonces yo me pregunto, entonces si yo te doy ese dato, entonces la leyenda negra, bueno, que no la podemos discutir, no la vamos a negar, digamos, pero la podemos discutir, la podemos matizar también. Claro, también hay, la podemos matizar y hay datos que arrojan, bueno, también del genocidio, me parece que es un dato que no es menor, ¿no? Bueno, vos sabés que con respecto al genocidio, esa palabra genocidio se empezó a usar después de los juicios de Nuremberg, en 1945. Antes no se usaba. O sea que se habló de genocidio después de esa fecha, refiriéndose a lo que fue la conquista de América. Al genocidio judío, se habló del genocidio con respecto a lo que los nazis habían hecho en los campos de concentración a los que consideraban razas inferiores, bueno, como judíos, gitanos, etc. Después de los juicios de Nuremberg, después de la guerra, se empieza a hablar de la palabra genocidio, pero y esa palabra deliberadamente se utiliza para juzgar, sintetizar otro tipo de procesos que no tiene nada que ver con eso, porque la palabra genocidio... O sea, ¿no te gusta que se aplique a la conquista de América? No, sí se puede aplicar, por ejemplo, el genocidio armenio por parte de los turcos. ¿Por qué? Porque la palabra genocidio, en su definición, es aniquilar a un pueblo por su raza, por su religión, por sus creencias, pero deliberadamente. O sea, hay un plan para hacerlo. Y bueno, como fue acá el de la dictadura, entonces, si quieren, podemos hablar de genocidio. Claro, pero... Sistemáticamente aniquilaron a personas pero que no pensaban, es una raza. No es una raza, no, pero claro. A lo mejor no es solamente étnico, a lo mejor también puede ser ideológico. La palabra, el término, ¿no es cierto?, genocidio remite, sí, al origen étnico de la palabra, racial. Claro, si lo circunscribís a lo racial, pero claro, bueno. sí, podemos discutir la utilización del término. Claro, podemos discutir la... Sí, porque hoy por hoy no hay tanto genocidio racial. Hoy por hoy hay, o sea, los genocidios que podemos analizar. En el caso de los indios, que vos decís que discutían si eran animales o personas, bueno, ahí también podemos decir que algo de racial hubo. Si eran animales, los mataban con más libertad que si eran personas, ¿no? Lógicamente, cuando vos reducís a alguien a una condición de animalidad, es más fácil después, eliminarlo. Claro. ¿No? Pero es discutible el término de genocidio, pero me parece que es para analizarlo, por lo menos. Ahora, lo que es discutible es que los nativos de América la pasaron a la liga peor después de 1810. Después de 1810, 1820, cuando se dan los procesos de independencia. Así ni hablar, porque ahí los quieren sacar, quieren quedarse con su tierra para el Estado Nacional. El trato de los criollos o de las burguesías criollas fue más cruel que el trato de los conquistadores españoles. Porque en realidad... Y esto poco se dice, bueno, lo decimos nosotros desde acá. O sea, fue más cruel con los que habían quedado, también hay que decirlo, porque había muchos que ya no estaban más. Exactamente, los padres, los abuelos de Charles Darwin, el naturalista inglés, eran muy viajeros y habían recorrido América, la América española, la recorrieron y habían visto con sorpresas cómo había obispos que eran indios, alcaldes de ciudades indios, es decir, había una participación del elemento nativo, ¿no es cierto?, en los cargos gubernamentales, altos cargos, tanto eclesiásticos como políticos. Es decir, depende de las zonas, depende de los casos. Depende de las zonas, sí. Depende mucho de eso. Pero sí hubo una interacción entre ambas culturas, cosas que no ocurrió, por ejemplo, en la conquista inglesa, la conquista británica, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que no hubo mestizaje y que sí fue un imperio, un imperialismo el inglés para, para sabotear, para robar,
para saquear, en definitiva, llevarse las riquezas del continente. En cambio, en América había un comercio entre sí. Muchas veces se dice por qué, por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, las provincias, en el caso, por ejemplo, de Córdoba, no se plegaron al respecto. Fíjate vos que los movimientos revolucionarios en toda América se dieron en las ciudades con puerto, porque eran las ciudades que tenían contacto con los ingleses. Hay una fantasía de algunos sectores, y yo lo he escuchado y vos lo habrás escuchado también, cuando dicen, mira vos, a nosotros nos conquistaron los españoles y estamos así, y a Estados Unidos lo conquistó Inglaterra y están así. Digamos, comparativamente, si nos hubieran, o sea, en la fantasía está, si nos hubieran conquistado los ingleses seríamos Estados Unidos. ¿Qué respondes a los que piensan Bueno, es un mito, está así, está sentado. No digas que la gente no dice eso. Sí, lo dicen muchos. Sí. Ahora hay que tener en cuenta también que nosotros no éramos una colonia. ¿Por qué se respetaban? ¿Por qué había tanto interés, por ejemplo, por parte de la corona con las leyes de Burgos, el trato a los indios? Los indios pasaron a ser súbditos del rey. Cada español que nacía en América no era americano, era español. Entonces esto era un gran bloque cultural, político, religioso, unido, el cual tenía una moneda muy fuerte y podía competir tranquilamente contra Inglaterra, que evidentemente tenía planes imperialistas. ¿Quiénes llevan adelante estos procesos revolucionarios independentistas en América? Las burguesías locales, que buscaban comerciar libre y directamente con Gran Bretaña, que bueno, tenía, ¿no es cierto?, el dominio de los mares, y también el tren de la historia pasaba por ahí, el tren del progreso. Ahora, sí se dice todo eso, y también está vinculado, ¿no es cierto?, a la idea de que los países católicos son pobres y los países protestantes son ricos. Bien, entonces... Está vinculado. Está vinculado a la historia esto. Está vinculado, pero nosotros no sabemos qué es lo que hubiese pasado, pero la culpa de nuestra pobreza, Analía, lo que quise decir con lo principio, no la tiene España. La culpa de nuestra pobreza la tienen las burguesías locales que se adueñaron después del poder. ¿Por qué? Porque fomentaron el latifundio, es decir, las grandes extensiones de tierra, mientras que, por ejemplo, en los Estados Unidos el sistema era el de granjas, que era el sistema que Sarmiento quería imponer aquí y no pudo. No lo dejaron los españoles a Sarmiento desarrollar su proyecto. No, las mismas oligarquías locales se lo impidieron. Es decir, la culpa no la tiene España, no la tiene la cultura española. Fíjate vos que hay cartas de los mexicanos. Que la gente le echa la culpa de la pobreza. En el siglo XVII, hay cartas elevadas al rey de España, diciéndole, ¿por qué no se viene a vivir a México, una ciudad más digna para su dignidad? Porque México era una ciudad rica. Fíjate vos que los españoles venían a consultar a los médicos de Lima. Lima era impresionante el centro cultural que era. Córdoba tenía una actividad cultural mucho más grande que la de Buenos Aires. Claro, el desarrollo era un autoabastecimiento en todo el continente. No necesitábamos importar ni exportar. Es decir, la pobreza, que es evidente si la comparamos con los Estados Unidos, viene por parte de las burguesías locales que tenían, en términos culturales, profesaban una profunda hispanofobia. Rechazaban todo lo español porque lo español era arcaico, era medieval, atrasaba, era involutivo. Y sí tenían una gran cultura francesa e inglesa. Y esas burguesías egoístas, ¿no es cierto?, que solamente buscaron la satisfacción de los intereses propios, son las culpables de haber, ¿no es cierto?, concentrado la riqueza, el latifundio, y haber, ¿no es cierto?, paralizado el desarrollo económico de los pueblos. Las denuncias de Simón Bolívar a la burguesía caraqueña son evidentes, lo mismo que las denuncias y las quejas de San Martín a Rivadavia y a Buenos Aires, cuando no le financiaban sus campañas. Por eso San Martín se va, porque no quiere saber más nada, porque sabe que esto no tenía ninguna especie de salida, sino una salida violenta. Por eso las guerras civiles. Es decir, acá hay que concentrarse en las pequeñas burguesías, que fueron las que
empezaron directamente luego de las independencias, de los procesos de independencia, a comerciar directa y libremente con Gran Bretaña. Fueron las culpables, sí, de nuestro retroceso, porque no les importó otra cosa que la ganancia particular. Vos el programa pasado hiciste una genealogía del capitalismo, bueno, ahora deberías en la misma línea hacer una genealogía de la pobreza, que viene asociada directamente, ¿no? Viene y directamente. Pero acá estás hablando de la concentración de la pobreza es una consecuencia de la concentración de la riqueza. Claro, exactamente. Porque no hay una redistribución de la riqueza. La riqueza está, el tema es que los dueños son unos pocos y eso en Latinoamérica se ve mucho más acentuado que, por ejemplo, como vos decís, en Estados Unidos por otros sistemas políticos. Igual hay, o sea, nosotros también, acá tiene mucho que ver la prensa, viste que bueno, sí. A lo mejor el sector pobre de Estados Unidos tiene menos prensa. Noam Chomsky es un escritor que él habla sobre la tercer mundialización de Estados Unidos, habla del crecimiento de la pobreza. No sé en qué índices están ellos, pero seguramente están muy lejos de los nuestros igual. Bueno, sí, puede ser. Ahora nosotros cuando hablamos de Inglaterra como la capitana de los mares, el imperio inglés, fíjate que las ganancias de los ingleses tampoco no repercutieron en el pueblo inglés. El pueblo inglés fue siempre un pueblo muy sufrido. Un pueblo sufrido, trabajador, que era y sí, claro. Basta nomás con leer las novelas de Dickens, las denuncias sociales que Dickens hace. ¿No es cierto? Es un pueblo que se refugió, Analía, en el alcohol. Les impusieron primero una religión, Isabel II, el protestantismo, después la revolución industrial, ¿no es cierto?, los esclavizó, entre comillas, una especie de neoesclavitud en las industrias, en las fábricas, y el inglés se refugió en el alcoholismo, posteriormente lo hará en las drogas, porque fue un pueblo muy sufrido también. Basta nomás con leer las denuncias que hacen Dickens, Chesterton, etc. Sí, exactamente. Aparecen... Pues las ganancias de Inglaterra no fueron a parar al pueblo inglés. El pueblo inglés es una víctima también del imperialismo inglés. O sea que volvemos a que la pobreza está asociada a la concentración de la riqueza, independientemente de la nacionalidad. Porque el capital no tiene nacionalidad. Claro, el capital no tiene nacionalidad, ese es otro aspecto. Tiene intereses, nada más. Claro. Nada más. Por ejemplo, cuando aquí se hablaba de nacionalizar Repsol, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, que había una profunda propaganda antiespañola. Y una vez le habían preguntado a Sabina y a Serrat en España qué opinaban de eso, cómo los argentinos... Y bueno, respondieron Serrat y Sabina a veces podemos enojarnos con algunas declaraciones, pero esa declaración fue muy, muy justa. Una multinacional no es la patria. La multinacional es la multinacional. Claro, una multinacional, justamente su nombre lo indica. No hay patria, no hay nacionalidad. No hay nacionalidad en el capitalismo. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ni bandera tampoco. Ni bandera. Por eso es la radicalización de la individualidad. Claro. Ahí está. La individualidad que no piensa en el colectivo de una nación, por ejemplo, sino piensa en el desarrollo individual de cada uno. El último programa, si queremos profundizar un poco, alguien puede hacerlo buscando en el calvinismo el origen de esta postura. Sí, lo mencionaste en el programa pasado. Claro, Jean Calvino, el reformador francés que en Ginebra construyó una especie de teocracia, ¿no es cierto? Ahí está el origen del capitalismo. Max Weber, en una tesis de 1905, va a poner al calvinismo como el origen propio del capitalismo. Bien, vos para concentrarnos entonces en este análisis, trajiste un poema hoy. Un poema que está un poco en desuso ya. Bueno. Que antes se usaba mucho. Yo creo que Eduardo Galeano, con Las venas abiertas de América Latina, lo dejó un poco en desuso. Lo sepultó. Sí, bueno, ese libro, Las venas abiertas de América Latina, fue escrito en el 71, se publicó. Después tiene distintas reediciones. Galeano, el escritor uruguayo, vos sabías que los otros días, no me acuerdo el nombre, estaba tratando de recordar, escuché a un historiador uruguayo muy reconocido, un nombre muy grande ya, pero bueno, no me acuerdo el nombre. ¿Sabes que dijo? Que los uruguayos todavía estamos en rebeldía. Somos argentinos en rebeldía. Hasta ahora. En un documental hablaban sobre la independencia del Uruguay. Claro. Uruguay fue un invento inglés. Ah, mira. Lord Ponsonby con los brasileros inventaron ese país, para sacárselo a las provincias del Plata. Si no, sería una provincia más argentina. Sí, bueno.
Bueno, es todo discutible eso. Sí, nos escuchan los uruguayos y se enojan por ahí. Si el expresidente Sanguinetti nos escuchara, bueno, porque se escribió varias cosas sobre eso, oponiéndose. Pero bueno, ese libro, Las venas abiertas, se utiliza mucho. ¿Te acordás cuando Chávez se lo regaló a Obama? En un momento. Sí, fue célebre. Fue célebre ese regalo. La prensa norteamericana se disgustó muchísimo por ese regalo. Bueno, porque claro, todo lo que tiene que ver con populismo, todo lo que está asociado con socialismo, ahí es comunismo, es marxismo. Y eso es malas palabras, ¿no es cierto? Claro. Porque es un robo. Para la mentalidad norteamericana, la cultura estadounidense, todo lo que es marxismo, comunismo es robo al individuo. Es un robo que el Estado le hace al individuo. El colectivo al yo, a la persona, al sujeto. Es más o menos lo que Javier Milei dice permanentemente por los medios. Bueno, pero si miramos la historia, ¿quién robó a quién? Sí. El que roba a un ladrón, qué sé yo, tantos dichos. Sí, el dicho ¿Quién robó a quién? Porque bueno, es muy... las riquezas de Latinoamérica, el oro de Latinoamérica, ¿dónde está? En Holanda. Sí. Entonces, ¿cómo podemos decir? Un poco quedó en España, en las catedrales, y otro, no mucho. Pero claro. fue a parar todo a Holanda. Esto es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque en Holanda estaban los bancos que financiaron la empresa. Pero eso no era marxismo el que se robó ese oro. Y no, era el origen del capitalismo. Claro. Marx, cuando se pone en el siglo XIX a ver la historia del capitalismo, él describe un capitalismo clásico, ¿no es cierto?, hasta llegar al capitalismo de su tiempo, el capitalismo industrial. Pasa que ahora vivimos una etapa del capitalismo financiero, que ya no tiene muy poco que ver con el capitalismo que Marx había descrito. Y el capitalismo financiero ya obedece a otras cuestiones. Es un capitalismo de tipo especulativo. No hay obreros en el capitalismo financiero, hay yuppies, hay ejecutivos, claro, etcétera. Bueno, pero es otro tipo de claro, capitalismo. Y bueno, el oro fue a parar ahí, en esos bancos. Entonces, cuando analizamos el libro Las venas abiertas, mirá que Galeano tenía 30 y pico de años cuando lo escribió. Después se arrepintió mucho de lo que había escrito ahí, ¿no es cierto? También en las primeras páginas de ese libro, por ejemplo, habla de Hegel, que Hegel en Alemania decía que por acá los monos hablaban, una cosa así, ¿no es cierto? Como diciendo, Europa no sabía cuál era la realidad, inventó la realidad en América y todo eso. Ahora hay que tener en cuenta, Hegel nunca salió de la universidad donde trabajó. Para Hegel, Italia era un exotismo. Imagínate que estaba ahí al lado. Claro, leían las cosas de Humboldt, las cosas de Bartolomé de las Casas, acá de Enrico Schmil, que fue el que describió el Río de la Plata por primera vez, y había ilustraciones muy sugestivas. ¿Qué querés que opinaran esos hombres sobre América? ¿No es cierto? Es como qué querés que opine el hombre de hoy con la prensa. Siempre fue lo mismo. Y claro, aparte no les interesaba. Vos te guías por la información mucho que tenés. Y entonces... el mismo Galeano reconoció pecados de juventud, por ejemplo, que el libro fue escrito dentro de un estilo de izquierda tradicional, brindando tantos datos, ¿no es cierto?, y desconociendo otras cosas también. Bueno, pero el contexto de los 70... Y claro, es un contexto, porque cuando se cita un libro, acá hay que tener en cuenta esto, porque es muy importante. Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, habló muchísimo de eso. Cuando vos citás frases de un texto, hay que tener en cuenta el contexto, porque el contexto influencia el texto, lo modifica. Bueno, pero digamos que nace de un contexto el texto. Texto y contexto tienen una dialéctica muy fluida. Sí, y duda. Entonces estábamos hablando de un proceso de descolonización. Incluso, ¿te acordás? Bueno, había en el 66, ahí nomás se comentó mucho el operativo Cóndor, cuando este grupo de muchachos peronistas desembarcó en las Malvinas con un avión. Entonces había un momento de Dardo Cabo, ¿no es cierto?, con Cristina Berrier, la mujer. Bueno, había un contexto de descolonización, Argelia quería lograr su independencia, etcétera. Entonces, el contexto, ¿no es cierto?, también influencia y hace nacer un texto, ¿no es cierto? Y después, cuando el contexto cambia, el texto no cambia, queda ahí. Pero está bueno que el texto, uno a través del texto puede conocer el contexto también. No, por supuesto. Por ejemplo, desde el título, América Latina, ya es un error.
si se me permite decir, porque es un error sostener que nosotros somos latinos. Nosotros no somos latinos. Nosotros somos americanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, o hispanoamericanos, americanos hispánicos, ponele, ¿no es cierto? No vamos a hacer acá una cuestión de nomenclaturas o nombres, pero de ninguna forma somos latinoamericanos, porque es un término relativamente nuevo e impuesto. Es un término que impuso el sociólogo francés. El concepto América Latina lo inventó el sociólogo francés Michel Chevalier. Michel Chevalier era un sociólogo y político francés que creía firmemente en el imperialismo. Era un chauvinista, un nacionalista francés, y creía en el imperialismo francés. Y entonces lo asesoró a Napoleón III para que pusiera al emperador Maximiliano en México. Y él fue el que hizo esa distinción, habló muchísimo sobre esto. La América del Norte es protestante, es anglosajona, y acá nosotros somos, en México, Francia representa, dice Chevalier, bueno, esta visión representaría a la América católica, ¿no es cierto?, y latina. Entonces ahí inventó el concepto América Latina. Es una imposición de los franceses, opuestos, por supuesto, con la rivalidad histórica que en Francia tenía con Inglaterra y también con la rivalidad cultural con España. Entonces el nombre América Latina... Es para borrar Hispanoamérica, bueno, pero claro, también es para borrar para toda la cultura Brasil hispánica. También. Y también es para borrar la cultura hispánica. Ahí está, perfecto. La península hispánica también entra en ella Portugal. Sí. Está bien, por eso en Hispanoamérica entraría Iberoamérica, Brasil. Entonces, qué sé yo, para no decirle Hispanoamérica. Claro, pero de ninguna forma claro. Latinoamérica. Claro. Viste que el término latino, últimamente, vos si te vas a estudiar, si estudias bien en la cultura norteamericana, no hace falta ponerse a estudiar continuamente, de forma consciente o inconsciente, ves una película o los noticieros y escuchas los Grammys latinos. Es decir, existen los Grammys con palabra mayúscula y después los Grammys latinos, como sí, denostado, como, el cine latino, sí. ¿no es cierto? La música latina, denostada, ¿no es cierto? Entonces el término latino es un término, yo siempre explico en mis clases, para rechazar. Tenemos que ir sacándonos eso, porque nosotros no somos latinos. Latino es el que nació en el latio, bueno. Ese es el latino. Bien, nosotros somos hispanoamericanos. Bueno, pero es una imposición. Ya cuando vos te llamás Analía y viene tu vecino y te dice, bueno, vos de chica te llamás Sofía, entonces todos te conocen en el barrio como Sofía, todos te dicen Sofía y vos olvidándote que te llamaste Analía. Claro, es una forma, el nombre también define tu identidad, y ¿no? Claro, y lógico. Yo si te digo Sofía, vos no te das vuelta. Ahora si te digo Analía, sí. Claro. Sí. Yo no me siento reconocido como latinoamericano. Vos te sentís reconocido como hispanoamericano y si querés juntarte con Brasil, iberoamericano a lo sumo. Y reivindico, ¿no es cierto?, la cultura española. Bueno, bueno. Entonces, bueno, el poema que hoy traje para analizar, que había quedado en desuso, pero es más actual que nunca, ¿no? Y hay muchos portales en internet todavía que lo analizan. Es increíble cómo este poema no perdió vigencia, ¿no? Bueno, el poema es A Roosevelt, de Rubén Darío, un poema que aparece en Cantos de Vida y Esperanza, un libro de Rubén Darío, un clásico de Darío, del poeta nicaragüense de 1905. Ajá. El poema lo escribió un año antes, en 1904, ¿no es cierto?, inspirado en un suceso en noviembre de 1903, 3, 4, 5, ahí nomás, todo seguido. Todo seguido, bien. Bueno, que es en 1903, en noviembre de ese año, Panamá, el istmo de Panamá, logró la independencia de la Gran Colombia. Panamá era una provincia de Colombia, bueno. Y en 1903 se independiza. Sí, bien. Ahí estaban los intereses franceses y sobre todo los intereses norteamericanos jugando para que Panamá se independice con el objeto de construir el famoso Canal de Panamá. Canal de Panamá, bien. Para un tránsito interoceánico. Para que los ingleses también pudieran tener acceso, digamos. Lógicamente, y entonces comienza una política, la política del patio trasero de los Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente a la sazón era
Teddy Roosevelt, Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt. No confundir con Franklin Delano Roosevelt, eran parientes, pero este Roosevelt, Teddy Roosevelt, Teodoro Roosevelt, era republicano, y el otro creo que era sobrino segundo, algo así, era del presidente norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, no sé, claro, que entró en la guerra. Bueno, que era el cuadripléjico, que fumaba en boquilla, todo. Bueno, que era demócrata, ¿no? Bueno, Teodoro Roosevelt está muy bien representado por el actor Robin Williams en la película Una noche en el zoológico. Ajá, una noche en el museo. Una noche en el museo. Si una noche en el museo. Una noche en el museo. Ahí está Teodoro Roosevelt. Robin Williams, que se enamora de una Pocahontas que hay ahí, ¿te acordás? Mira, sí, bueno, sí. Lo representa muy bien, muy parecido, sí. Muy parecido. Dije zoológico porque Teddy Roosevelt era un hombre aficionado a la caza. Esto no es un dato menor. Y vos sabés que era el presidente, el vicepresidente, era republicano, el vicepresidente de William McKinley, el presidente norteamericano republicano también, que fue asesinado en 1901 por un anarquista de origen polaco. Kennedy no fue el primer presidente de los Estados Unidos asesinado. El presidente McKinley había sido asesinado en el 1901. Antes de Teddy Roosevelt. Bueno, claro. Y entonces, en 1901 matan a McKinley, este anarquista polaco, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, y asume la presidencia Teddy Roosevelt o Teodoro Roosevelt, y era el vicepresidente. Después va a ser reelecto presidente y va a ser presidente hasta 1909. Durante la presidencia McKinley, vicepresidencia Roosevelt, en 1898 se generó la guerra, esto es importantísimo, la guerra norteamericana contra España, la guerra de Estados Unidos contra España por Cuba, 1898. Se pelean por Cuba. A este Teodoro Roosevelt no sabían cómo sacarle la última colonia española que había en el Caribe, Cuba, Puerto Rico, cómo sacárselas a España, ¿no es cierto? Y entonces a este Roosevelt se le ocurre hundir el buque Maine, ¿no es cierto? Ajá. Entonces tienen una excusa perfecta para entrar en la guerra. Su sobrino, muchos años después, sabía del bombardeo japonés a Pearl Harbor, entonces cayó la boca, dejó que los japoneses bombardeen eso, y entonces después tuvo la excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y a este Teddy Roosevelt se le ocurrió eso. Bueno, vamos al poema, porque el poema tiene muchas cosas, como Rubén Darío, el modernismo, primer movimiento literario nacido en América, y es una reivindicación de la herencia española, que es por eso me interesa. ¿Cómo? Y que llegue a Europa, claro. Sí, nació en América y que llega a Europa. Dato no menor, justamente, muy bien. Bueno, vamos al poema. Roosevelt había inaugurado la política del garrote. La política del garrote era lo del patio trasero, siguiendo la doctrina Monroe, América para los americanos, el Big Stick, ¿no?, que le decían en ese momento. La política del garrote había entrado a Cuba, ¿no es cierto?, originó esa guerra, y después a Santo Domingo, Puerto Rico, como dijimos, Panamá. Es decir, es un depredador, hay un nuevo imperio que están haciendo, que es el de los Estados Unidos, frente a una América ingenua, ¿no es cierto?, una América que es víctima de ese depredador. Por eso está escrito en ese contexto el poema. Bueno, pasamos al mismo, pues tiene tantas cosas que... A Roosevelt. Es con voz de la Biblia o verso de Walt Whitman que habría que llegar hasta ti, cazador, primitivo y moderno, sencillo y complicado, con algo de Washington y 4 de Nemrod. Eres los Estados Unidos, eres el futuro invasor de la América ingenua, que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Eres soberbio y fuerte, ejemplar de tu raza. Eres culto, eres hábil, te opones a Tolstoy, y domando caballos o asesinando tigres, eres un Alejandro Nabucodonosor. Eres un profesor de energía, como dicen los locos de hoy. Crees que la vida es incendio, que el progreso es erupción, que en donde pones la bala, el porvenir pones. No. Los Estados Unidos son potentes y grandes. Cuando ellos se estremecen, hay un hondo temblor que pasa por las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis, se oye como el rugir del león. Ya Hugo a Grant le dijo:
las estrellas son vuestras. Apenas brilla, alzándose el argentino sol, y la estrella chilena se levanta. Sois ricos, juntáis el culto de Hércules, el culto de Mamón. Y alumbrando el camino de lo fácil conquista, la libertad levanta su antorcha en Nueva York. Mas la América nuestra, que tenía poetas desde los tiempos de Netzahualcoyotl, que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió, que consultó los astros, que conoció la Atlántida, cuyo nombre nos llega resonando en Platón, que desde los remotos momentos de su vida vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, la América del grande Moctezuma, del Inca, la América fragrante de Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América en que dijo el noble Cuauhtémoc: yo no estoy en un lecho de rosas. Esa América que tiembla de huracanes y que vive de amor, hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive y sueña y ama y vibra, y es la hija del sol. Tened cuidado. Vive la América española. Hay 1000 cachorros sueltos del león español. Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, el rifero terrible y el fuerte cazador, para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios. Claro, qué contundente, ¿no? Es impresionante. Bueno, realmente. Sin perder tiempo, vamos a un breve y muy fácil, sencillo análisis del poema, porque hay muchos datos. Eso, así podemos cerrar luego del análisis, porque ya tenemos... Ya se nos viene la noche. Sí. Bueno, no vamos a robar mucho tiempo. Bien, comienza con una invocación a la Biblia de Walt Whitman, ¿no es cierto? No es casual que Darío se concentre en Whitman, Walter Whitman, o conocido por Walt Whitman, el gran poeta estadounidense, que fue un profundo crítico de la cultura norteamericana, sobre todo la cultura industrialista y capitalista de los Estados Unidos a lo largo del siglo XIX, que es el siglo en que Whitman vivió. Testigo de la Guerra de Secesión, fue enfermero en la misma. Whitman después se convirtió en un fuerte crítico de la cultura norteamericana. Con hojas de hierba fue un libro censurado, muy, muy perseguido. Whitman era homosexual y era un fuerte crítico de la política norteamericana. Bueno, bien, entonces hace una invocación a Whitman. Con este no poema. Es casual que empiece con un norteamericano que critica la propia cultura estadounidense. Claro, aquí se enfrenta a Estados Unidos. Y le dice directamente a Roosevelt, cazador. Fíjate vos que Teddy Roosevelt había estudiado, era licenciado en historia, había estudiado historia en Harvard. Y después estudió de forma autodidacta, abandonó la carrera de Derecho y estudió de forma autodidacta Historia Natural. Ajá. Hizo los primeros parques naturales para conservar las especies y demás en Estados Unidos, los inauguró Roosevelt. Además fue el primero en dejar entrar a negros, a afros, en la Casa Blanca. Mira. Fue un personaje, un auténtico personaje. Y un cazador, porque vivió como cowboy mucho tiempo de su vida, ¿no? Cuando no pudo ser más presidente, cuando perdió las elecciones en 1909 con el presidente Taft, que había creado un partido, el Partido Progresista. Entonces se enojó, perdió las elecciones y se fue a vivir como granjero, como cowboy, cazando, hizo safares en África y murió por la fiebre tifoidea que agarró en Sudamérica. Mira, bueno, qué final. Por eso le dice cazador, primitivo y moderno, lo compara con Washington y Nerod. Washington, ¿no es cierto?, la capital de Estados Unidos, se refiere por George Washington y lo asocia con Nerod. Nerod fue el que construyó la Torre de Babel en Génesis, viste que en el relato Génesis, Génesis 13 creo que aparece la construcción de Babel. No mencionan directamente Nerod, que era un rey mesopotámico que también tenía afición a la caza, ¿no?, y a las construcciones grandilocuentes, ¿no es cierto?, exageradas, como Babilonia, que el símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Fíjate la invocación religiosa que hace ahí, ¿no es cierto?, empezando el poema. Y Washington, ¿no es cierto?, el héroe de la independencia norteamericana, un reconocido masón. Esto no es casual que después hable de catolicismo enfrentándose a la masonería. Bueno,
Y toma partido Rubén Darío, claramente. Fíjate que dice la América ingenua, claro, hemos creído, la América ingenua que tiene sangre indígena, ¿no es cierto? Que aún le reza a Jesucristo y habla en español. Esto es lo que vos decías en el momento, ¿no es cierto?, de esta idea de un norte rico y un sur pobre. Claro. ¿No? Bueno, eres soberbio, fuerte ejemplar de tu raza. Cuando te dice, te pones a Tolstoy por el escritor ruso y por la paz. Tolstoy era un apóstol de la paz, un anarquista pacificado y pacifista. Bueno, Alejandro Nabucodonosor, claro, por Alejandro y por Nabucodonosor la conquista, ¿no? Una clara referencia. Eres un Alejandro conquistador. Lo compara con varios personajes históricos, Alejandro, Nabucodonosor, Nemrod. Bueno, la vida es incendio, progreso. Donde pones el progreso pones la bala. El progreso de los Estados Unidos viene con sangre. Viene con sangre. Vas a progresar, pero tenemos que matar unos cuantos para poder instalar nuestro progreso. Donde pones la bala, el porvenir pones. Ahora, cuando Estados Unidos va a imponerlo, es porque tiene socios en las regiones, ¿no es cierto?, locales. Claro, esos son los culpables. Bueno. Los culpables eran... Claro. Y acá se opone terminar las vértebras enormes de los Andes. Si clamáis el rugir del león, el león por la referencia a España que aún vive en nuestra cultura, ¿no? Claro, el ibérico al tipo león. Donde Grant hace referencia, por Víctor Hugo Grant, es también otro presidente de los Estados Unidos. Las estrellas son vuestras, claro, les falta conquistar el espacio, cosa que lograron después. Bueno, claro. Darío no lo vio, pero bueno, para Darío era algo imaginable, claro. Quizás. Después no lo vio, pero los Estados Unidos lo logró. Unes el culto a Hércules, es el dios de la fuerza, con el culto a Mamón. Mamón es el dios del dinero, de la avaricia. Mira. Entonces unes el culto a la fuerza con la avaricia. Claro. Con el dinero. ¿Te acordás cuando yo dije la semana pasada, cuando en la película Wall Street, Michael Douglas dice... La codicia es buena, la ambición es buena, nos sirve, dice, funciona para nosotros, claro. Y nos puso en la cima de las naciones. Ahí está, el culto a Mamón. Y claro, fíjate que la estatua de la libertad se levanta como antorcha en Nueva York. Ese regalo, la libertad, la estatua de la libertad en Nueva York fue un regalo de Francia para los Estados Unidos. Es un símbolo masónico. No es casual también que Teddy Roosevelt haya sido calvinista. No. Era un calvinista de origen holandés. Fíjate que estamos uniendo todo, ¿no? Acá hay una oposición al cristianismo versión calvinista frente al calvinismo versión católica. Bueno, la Iglesia Católica tendría que empezar a leer un poco más de todo esto, ¿no? Para entender dónde está y a qué movimientos políticos debe acompañar, ¿no? Bueno, en fin, es otro tema. Aquí vamos a ver una referencia a, esto es en náhuatl, yo no puedo hablar inglés, pero bueno, voy a intentarlo. Netzahualcoyotl, que era un chichimeca, un rey chichimeca, poeta. Acá hubo poetas antes de la llegada de los europeos. Claro, ¿no? Está diciendo los tenía, ya tenía. Y acá es importante la referencia al dios griego Baco, que es el dios del vino. Claro. ¿Por qué? Porque, claro, acá es muy profundo lo que Darío está diciendo, que conoce muy bien el tema, evidentemente, mejor que nosotros, porque la referencia a Baco, uniendo a Baco, a la Iglesia Católica, a la España, claro, nosotros no somos mojigatos puritanos como los calvinistas. Claro, si hay que tomar vino, tomamos, hay que tener fiesta, tenemos fiesta. Y después hay que ir a pedir perdón al cura, se va. Claro. Bueno, en fin. No somos mojigatos como lo son, por ejemplo, los calvinistas o acá los testigos de Jehová que andan vestidos, parecerían en el desierto como Arabia. Bueno, en fin. Hay un texto de Atilio Borón, ¿no? Lástima que no desarrolla mucho cuando explica desde la sociología, desde la ciencia, muy bien cuando los Estados Unidos ponían una fábrica, al lado ponían de la empresa una cancha de béisbol y una iglesia evangélica, ¿no? Pero la idea ¿cuál era? Era romper la cultura católica, atomizar, dividido, es más fácil después conquistar cabezas, ¿no? Como se ha hecho permanentemente. Bien, yo puedo criticar porque estamos en un ámbito de democracia. Sí, ¿no? Alguno puede venir y pedir derecho a réplica también. Bueno, puede venir algún testigo de Jehová. Sí, trabajan para otras cosas. Bueno, de hecho, ¿por qué afloran tanto las iglesias evangélicas? Son
son portavoces del capitalismo. Lástima que rompieron, para romper la unidad religiosa. Eso es lo que Darío está denunciando ya a principios del siglo XX. Fíjate vos qué importante, ¿no? Ya lo está viendo. Está viendo algo que sucede ahora. Está haciendo toda una división aquí, marcándola claramente, ¿no? Y tomando partido por... Pero yo estuve haciendo una crítica a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. También, es verdad, es verdad. No. Sí, lo hiciste por igual con los dos. Pero por supuesto. No podemos decir que criticaste a uno solo. Estuve diciendo lo que Gianni Vattimo, el filósofo de Torino, el italiano, está diciendo que es lo que estamos viviendo ahora es un cristianismo no religioso. Bueno, yo a Vattimo lo escuché una vez en la Feria del Libro de Buenos Aires, también había asociado la historia del capitalismo con el calvinismo. Es decir, hay una profusa literatura, ¿no es cierto?, que da constancia de lo que estamos diciendo. O sea, lo dicen, hay distintas miradas ideológicas, ¿no? Bueno, la referencia a Cristóbal Colón, la América católica, la América española, la América del noble Cuauhtémoc, Cuauhtémoc es el que toma el último Tlatoani, ¿no? El último soberano azteca, después de la muerte de Moctezuma. De Moctezuma. Bueno, es decir, no está renegando del origen de la hispanidad, como muchos han pretendido hacer posteriormente, muchos de la rama marxista. Todo lo contrario, está reivindicando la herencia española, está orgulloso Rubén Darío de su herencia española. Pero aclaremos una cosa, la rama marxista no quiere la herencia inglesa tampoco, no está reivindicando, no quiere ninguno de los dos porque está en contra del imperialismo. Claro, pero no la quiere a la herencia inglesa, pero la admira, porque recordemos que Marx admiraba el desarrollo burgués, cómo generan riqueza. Ese es otro dato. Sí, pero una admiración. No para imitar. Bueno, aquí no es para imitar, sino es para combatir. Claro, él lo propone desde ese lugar. Para combatir. Por eso Marx siempre se opuso a los movimientos de independencia en América. Bueno, el riflero, el cazador, vuestras férreas garras. Contás con todos menos con Dios. Claro, ¿por qué con Dios? Porque el Dios que cuenta el mundo protestante es un Dios individualista, es el Dios del individuo. En cambio, se contrapone a un Dios de la visión católica que es un Dios de la comunidad. Claro, ahí está plantada la idea de Rubén Darío. Esto lo estamos diciendo así de forma, Analía, muy sintética, muy breve. Quizás tendríamos que desarrollar más el tema. Ya, pero está bueno que lo trajiste. La tesis de Rubén Darío es una tesis que se continúa, que se emparenta con la del uruguayo Rodó, José Enrique Rodó, y la del argentino Manuel Ugarte. Ahí está, mira vos. Que paulatinamente Ugarte, por ejemplo, va abandonando el socialismo para abrazar una especie de nacionalismo americano, ¿no? Y empiezan con esto que yo estoy diciendo, dejémonos de llamar América Latina, somos Hispanoamérica, etc. Bueno, en fin, podríamos después seguir desarrollando muchos de los temas sobre el origen del capitalismo. Yo de ninguna manera quiero decir que cuando hablé que mi intervención aquí no fue para denostar ningún culto, ninguna especie de eso, ¿no? No. Simplemente estoy diciendo... Está bueno que lo aclares, Gaby, por supuesto, o sea, más allá de que... Ni para ofender. Ahora, si alguien me malinterpreta, bueno... No, está bien que lo aclares desde ya, nunca está la idea de ofender a nadie. No, que cada uno, ¿no es cierto?, es libre de seguir las creencias particulares. También. Pero lo que estoy diciendo desde el punto de vista sociológico, sí, el avance de los grupos evangélicos se asocia, ¿no es cierto?, con la implantación del sistema capitalista, ¿no es cierto? Y no es en vano que, por ejemplo, esos grupos evangélicos hayan hecho cambiar la elección presidencial en Brasil. No es casual. Bueno, mira, queda un dato no menor que estás dando, Ariel.
Un dato no menor. Bueno, Ariel, realmente muy interesante lo que tenés siempre para decir. Te agradecemos. Estamos ya excedidos en tiempo, por eso... Listo, pido perdón por No, por favor. Te agradecemos mucho por tu columna de hoy. Y bueno, nos reencontramos en la próxima a ver qué te traes. ¿Cómo no? Para analizar. Podríamos nombrar esta columna Siendo Amigos. Bueno, podría ser la columna amigable. Bueno, gracias. Ahí está, gracias. Seguimos nosotros aquí en la FM Vive 98.3 y ya la tenemos a Lorena Lerda, nuestra columnista. Le pedimos disculpas, pero bueno, tenemos ya el tema anunciado aquí, que ella nos ha enviado el flyer, el poder de las palabras. Ya se viene en instantes Lorena Lerda con el poder de las palabras. No grites así, que me duele la cabeza.